Ahora hablemos a grandes rasgos de qué va a ser la metodología BIM. Hay tres siglas que todos las conocemos, que es B y M. ¿Qué vienen a hacer esto? Viene del inglés que se refiere a Building Information Model, un modelo de información para la construcción. Ese es el nombre comercial que se le ha dado durante muchos tiempos. Pero ¿qué viene a referirse necesariamente el BIM? En hacer un diccionario dicen que es un modelo tridimensional, que contiene información, que se usa en construcción. Pero vamos a enfocarlo un poco más. El BIM tiene un gran aporte en las etapas de diseño. ¿Por qué en las etapas de diseño? Porque me permite tener un diseño conceptual. Puedo hacerme una idea de lo que voy a hacer antes de tener ya algo definitivo. Hago mi modelado simple, básico de un 3D y puedo visualizar la idea. Antes no lo podría hacer. Antes de que hiciera estas herramientas, venía el arquitecto, hacía un diseño conceptual, él lo entendía y a veces las otras personas captaban lo que a partir de su experiencia conocían. Hay un ejemplo muy claro en el alcance, que el cliente pide en un árbol un sitio donde sentarse y que esté colgado de la rama. Y en ese claro ejemplo se puede ver cómo el contratista principal lo toma como un puente, como un sofá bajo la rama, un subcontratista lo toma como un columpio, pero un columpio con tres asientos, y así, pone varios casos de cómo lo capta cada persona, y al final el cliente solamente quería una llanta y que tenga una soga amarrada al tronco. Entonces, el diseño conceptual nos ayuda mediante estas herramientas a poder ya darnos una idea y tener claro cuál va a ser el alcance que vamos a lograr. Nos permite hacer la ingeniería. Con ingeniería nos permite hacer cálculos, diseños. Hay programas especializados netamente ya para estas etapas. Las incompatibilidades. Un problema que normalmente encontramos cuando ya estamos en obra es cruces de especialidades, cosas que no se vieron al momento de diseñar porque no hay una relación entre los especialistas. Entonces, nos permite hacer una gestión de incompatibilidades. Y la documentación. ¿Por qué la documentación? Porque ya al tener un modelo, podemos nosotros generar planos de detalle. Esos planos de detalle se van a actualizar a medida que nosotros actualicemos el modelo. ¿Qué pasaba antes? Teníamos nuestro plano 2D en AutoCAD, venía el estructuras, desplazaba una placa, una columna, y teníamos que hacer ese cambio en cada uno de nuestros planos. Y si nos olvidábamos en uno, iba a obra así. Y ahí empezaban los errores. Entonces, ¿qué pasa con qué nos ayuda en los modelos? Que si nosotros hacemos un cambio o el especialista hace un cambio, todos los van a ver en tiempo real y se va a cambiar en todos los puntos donde se vea. Entonces, esto ayuda mucho en la etapa de diseño. Luego pasamos a la etapa de construcción, donde también está dando un gran aporte. Podemos estimar metrados. Ya a partir de un modelo que cuenta con información, podemos saber cuánto concreto hay de columnas, de vigas, de losas. Podemos también con esto. Normalmente no es un misterio cuando estamos en una obra, tenemos planos netamente generales. Nos hacen un corte en una zona y es el plano con el que salimos a construir. Ahora, ¿qué nos facilita el modelo? Que al tener toda la vista en 3D, podemos hacer un corte donde creamos más conveniente. Y en ese corte podemos hacer anotaciones, sacar cotas y salir a campo con ese plano de detalle. Algo que en un plano 2D antes no nos permitía porque tendríamos que dibujar todo de nuevo. Ahora el modelo, por la facilidad que tiene, nos permite voy a hacer el sector 1 de mi piso 2. Tengo la placa PL3 y por ahí están pasando 5 tuberías, están que la atraviesan. Entonces, yo como producción pido el plano de detalle y en oficina técnica me generan ese plano con la dimensión de los pases, a qué altura van a estar con nivel de referencia del piso, entre otros. Entonces yo ya salgo con eso y no va a haber, y va a ser imposible que cuando yo vaya a campo y venga el subcontratista en la fecha que debe llegar, pase la tubería y no encuentre ese pase. Ahí ya ahorré, por ejemplo, una diamantina, o las 5 diamantinas, si es que no lo había previsto. Entonces, son esos planos de detalle a los que me refiero. Procesos constructivos. Ya con el modelo, también puedo hacerme la idea de cómo voy a construir. ¿Qué va a ser primero? ¿Qué va a ir primero? ¿Cómo voy a sectorizarlo? Puedo analizar mi proceso constructivo. Un claro ejemplo es, por ejemplo, en la Videna, cuando teníamos la estructura metálica.
estructura metálica que era todos los techos. ¿Cómo iba a entrar la grúa para colgar esa estructura metálica? Ahorita se me fue el nombre, ¿cómo se le decía? Los pórticos que teníamos, sin afectar el piso que ya tenía que, por cronograma, teníamos que ir avanzando. Y sin afectar los trabajos a nivel. Porque si teníamos una estructura sobrevolando nuestra zona de trabajo, se tenía que parar todo. Entonces, gracias a nuestros modelos, podíamos por lo menos ver qué secuencia de trabajo íbamos a tener con nuestra estructura metálica y en base a eso ir distribuyendo nuestros lotes de trabajo. Decíamos, si en el sector 1 vamos a colocar tantos pórticos, podemos ir trabajando en el sector 3 y a medida que avanzaba mi estructura, íbamos retrocediendo o saltando la zona donde no podíamos trabajar por tener elementos sobre nosotros. Y también ver cómo íbamos a trabajar con la gran plataforma que teníamos debajo de ella. Al ser complejos deportivos, era un techo y teníamos una gran cancha en el centro. Entonces, para eso nos ayuda el modelo, para estimar los procesos constructivos. Quizás en un diagrama de Gantt no lo podemos ver tan claro. Vemos las barras y tenemos que imaginarnos cómo va a funcionar. También, si lo logramos hacer una sincronización, podemos, podemos ver algunos errores en la programación que no se ven normalmente mediante las predecesoras o sucesoras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al hacer rápido el diagrama de Gantt, no vemos que la losa está después de una columna y no hemos considerado la viga. Entonces, gracias al modelo, está corriendo y podemos ver que hay un elemento que falta y corregimos ahí mismo. También nos permite hacer los presupuestos. Si ya tenemos los metrados, le asumimos el costo, de acuerdo a nuestro APU, ya podemos valorizar, podemos revisar nuestros presupuestos, el presupuesto que nos ha entregado un subcontratista, entre otros. Y finalmente, la otra gran área donde aporta esta metodología es en la operación y mantenimiento. ¿Por qué en la operación y mantenimiento? Porque podemos tener ya los planos ASBIS, los planos de cómo está hecho en la realidad, analizar el ciclo de vida, ver los rendimientos de los equipos, planes de mantenimiento, entre otros. Ese es el gran punto donde se está dando mucho empuje a la metodología. No todos lo hacen, todos llegan a una etapa de diseño o a grandes rasgos de la construcción, pero la operación y mantenimiento es un nivel de detalle mucho mayor, una cantidad de información más grande que hay que manejar y mucha mayor cantidad de herramientas a usar. No todos llegan a este nivel. Normalmente las grandes empresas o empresas que se dedican netamente a la operación y mantenimiento optan por esto. Entonces, esos son los grandes grupos donde la metodología abarca. Pero hay que entender también qué viene a ser un modelo BIM. Un modelo BIM viene a ser una representación virtual de lo que se va a construir, pero esa representación virtual tiene que cumplir con ciertos requisitos. Básicamente tres. Uno, que contenga elementos suficientes para describir o determinar el alcance del proyecto. Que esos elementos tengan la información necesaria para poder hacer un control o una correcta gestión. ¿De qué me sirve tener, por ejemplo, 5 columnas? Si el metrado me va a arrojar columnas 20 metros cúbicos. Y esas 5 columnas se difieren como C1, C2, C3, C4, C5. Pongamos un ejemplo. No me da mucho, no me sirve el modelo si es que no puedo diferenciar cuál es la columna C2, cuáles son sus dimensiones. Por eso es que a veces los modelos fallan al momento de la implementación o al momento de la coordinación, porque la información no es la suficiente para tener un óptimo control de la obra. Y lo otro es cómo gestionamos esa información. Un modelo con mucha información puede ser sinónimo a que está mal hecho, si es que no tiene lo que realmente buscamos. A veces, por darle mayor información de la que se debe, hacemos un gran esfuerzo y finalmente no logramos el objetivo que buscamos. Por ejemplo, ¿de qué me sirve tener eh, un ejemplo así rápido? Llenarlo de parámetros como área lateral, área de cobertura, área de tarrajeos, y todo al final se puede simplificar en un parámetro de área. Si, por ejemplo, trabajamos muros, el área del muro, alto por largo, va a ser mi área de pintura, mi área de tarrajeado. Pero ¿por qué le crearía parámetros área de tarrajeado de pintura si se repite? Entonces, ese aumento de información, uno, va a ser más pesado el archivo, dos, que menos personas van a poder entrar, porque las máquinas también tienen que ser potentes de acuerdo a la cantidad el peso del proyecto, y tres, porque tiene que ser entendible para todos. Si nosotros sabemos
como es nuestro proyecto, tenemos que hacerlo también accesible la información y fácil de entender para cualquier persona que lo vea. Porque al final no todos manejan un modelo BIM. Solamente va a haber un grupo específico que va a hacer los cambios todo y ellos tienen que tratar de que ese modelo pueda acceder a cualquier persona y sea de fácil uso. Así no le editen nada, pero ellos deben poder extraer la información. Entonces son eso básicamente lo que la metodología nos describe.